Bien, jóvenes, disculpen, tenía un problemita con los bitrate que estaba mandando mi internet y ya lo modifiqué y acá estoy de nuevo. Entonces, señores, esta va a ser la parte 2 del video. Recuerden que ustedes enfóquense un poquito más en lo que estoy diciendo que en lo que ustedes estén viendo. Algunas veces quizás se frise acá la parte de la imagen, pero mi voz va a seguir normal. Entonces, yo quiero compararle acá del video anterior. Le estuve hablando, vayan allá primero y luego vengan a este. Le estuve hablando de las lesiones que pueden ocurrir en el tronco superior y en el tronco inferior del plexo braquial. De eso, ustedes van a tener que tener en cuenta una imagen que les voy a mostrar a continuación para que ustedes puedan ver la diferencia entre esas lesiones. Entonces, miren aquí. De esas lesiones, lo voy a pasar acá para que ustedes puedan ver diferencia entre la lesión que estuvimos mencionando, que es la parálisis de Ehlers o parálisis de Ehlers-Danlos, y la parálisis de Klunkett o de Guerin. Entonces, la diferencia entre una y otra es la siguiente. Recuerden que la parálisis de Ehlers-Danlos, esta se puede evidenciar justamente cuando hay lesión de C5, C6. Puede incluir en algunas ocasiones C7. Pero la lesión aquí en el tronco medio es muy rara. Por lo tanto, ustedes van a tener que enfocarse bien en esa partecita que le estamos mostrando acá. Sería el tronco superior el que se va a ver comprometido en este caso. Entonces tenemos que tener en cuenta la clínica que puede presentar nuestro paciente, que será la siguiente. Y podemos diferenciar también este casito con el otro, que es el de Klunkett. Entonces vamos a diferenciarlo y se ve bien claro acá su gran diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a ver acá que el nervio dañado puede ser el subescapular, el músculo cutáneo y el axilar. En este paciente que muestra la lesión de Ehlers-Danlos. Por lo tanto, aquí los músculos afectados pueden ser los músculos intrínsecos del hombro, el músculo deltoides, el redondo mayor, los músculos en este caso del manguito rotador serían subescapular, el músculo redondo menor ya mencionamos. También tenemos ahí el músculo supraespinoso e infraespinoso. Esos serían los músculos que estarían acá comprometidos. Y recordar ahí la parte que podemos tener, y es que el músculo coracobraquial también lo que se menciona acá, que estará comprometido. En el caso de los pacientes que tengan acá también el músculo supinador, por lo tanto la mano la vamos a ver semi doblada acá o en extensión dirigida hacia posterior. También podemos ver que el músculo supinador corto y largo son los que van a verse afectados. Por lo tanto, estos pacientes que tienen estas lesiones puede denotarse este tipo de posición, que es la famosa mano en propina de mesero, que es la que estamos mencionando desde hace un ratico. Estas lesiones, recordarle que puede verse en los niños. Las dos que estamos mencionando son comunes en los niños, pero la más común es la lesión de Ehlers-Danlos. Bien, esta es más común, más frecuente en esos neonatos, cuando hay fractura de clavícula. La diferencia en la otra, aquí tenemos la mano flexionada, en la otra vamos a tener mano en garra. ¿Entendido? ¿Por qué mano en garra? Porque recuerden que hay compromiso de los segmentos medulares C8 y T1. Como es el tronco inferior, aquí esos segmentos medulares se ven comprometidos. Y el nervio dañado acá sería el nervio cubital y también el mediano. Los músculos afectados serían los músculos intrínsecos de la mano, específicamente los músculos de la eminencia tenar, que son territorio del nervio mediano, los músculos de eminencia hipotenar, que es territorio del nervio cubital. También tendremos los lumbricales y los interóseos, que todo eso es territorio del nervio cubital o ulnar. Si hay afección de la raíz anterior de T1, aquí se puede presentar un síndrome conocido como síndrome de Horner. Bien, síndrome de Horner puede verse involucrado acá con este tronco inferior que estamos mostrándole.
Eso es importante tenerlo en cuenta, señores. Recuerden ir al video anterior para que en este puedan complementar. Este viene siendo la parte 2 y escuchen más en el otro lo que yo le digo con relación al tema que ustedes tienen que manejar. ¿Entendido? Entonces, acá con relación a lo que estamos viendo, que es el plexo braquial, recuerden aquí que el plexo braquial va a estar discurriendo entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Y podemos mostrarle la clavícula, perdón, la primera costilla que este viene siendo el límite inferior, la clavícula, el músculo escaleno anterior, pueden ser los elementos que pueden lesionarme acá, ese plexo braquial. El escaleno anterior, cuando hay una hipertrofia de este músculo, me puede producir ahí un síndrome llamado síndrome del escaleno anterior, perdón, síndrome del estrecho torácico superior o el desfiladero de los escalenos. También en el caso de que ocurra y aparezca una costilla cervical o una costilla supranumeraria, esos pacientes también puede que tenga compresión tanto de la arteria subclavia como los elementos acá del plexo braquial. ¿Entendido? Eso viene siendo importante tenerlo en cuenta. Seguimos acá con los otros nervios, ya que estuvimos hablando en el video anterior del nervio axilar y del músculo cutáneo solamente. Hablamos del axilar, que él penetraba por el espacio cuadrilátero que mencionamos aquí en la axila. Ese espacio cuadrilátero es acompañando acá esa arteria que pasa justamente por por ese espacio. Ese espacio cuadrilátero está delimitado, recuerden, superiormente por el músculo redondo menor, inferiormente redondo mayor, medialmente la cabeza larga del músculo tríceps braquial y lateralmente el cuello quirúrgico del húmero. Ese es el espacio cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de Weisspot. Por ahí, recuerden, nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Son los elementos que pasan por acá. Recuerden, señores, suscribirse a nuestro Patreon. Hoy les voy a subir también otros contenidos a los que están suscritos ya a nuestro Patreon. Contenido del plexo braquial con diferentes lesiones y también el contenido de algunas fracturas que le van a servir de interés. Así que pueden ir por allá, ir suscribiéndose porque esta noche le voy a subir ese contenido. Bien, entonces, aquí podemos mostrarle también el otro nervio, que es el nervio radial, que nace del fascículo posterior. Recuerden que el nervio radial, si ustedes se saben su trayecto, miren acá donde se localiza. Él viene justo con el nervio axilar. Miren, el axilar arriba, el radial discurre un poquito más inferiormente. Y miren, se va a hacer posterior ese nervio radial y lo vamos a encontrar entre el vasto lateral y el vasto medial del músculo tríceps braquial, entre los dos vastos. Déjenme en los comentarios, señores, los que están activos, cualquier duda o inquietud que ustedes quieran que le aclare, podemos hacerla. Entonces, entre los vastos lateral y medial va a estar ahí el nervio radial y justamente va a estar en íntima relación con, valga la redundancia acá, el húmero. Entonces hay una fractura a nivel de la diáfisis del húmero, es lo que vamos a tener compromiso de ese nervio radial que se ve acá en íntima relación por el canal radial o surco del nervio radial. Ahí, bien. Luego ese nervio radial viene acá al canal bicipital lateral. Y recuerden, cuando se lesiona ahí, a nivel del diáfisis de húmero, tenemos la mano en péndulo o mano caída. Luego acá en el canal bicipital lateral, que es el punto de referencia para poder ver su división, esa es la división posterior, que se llama ramo profundo del nervio radial. Y esta es la división anterior, que es el que va a estar acompañando, llamado nervio ramo superficial de radial, que es el que va a estar acompañando a la arteria radial. Bien, eso va a estar aquí. Y ese ramito es el que va a llegar al dorso de la mano para inervar el dorso de la mano sensitivamente la porción lateral. Deje comentario a la persona que está dando like por ahí. Muchísimas gracias por el like. Entonces, vamos a ver, señores, en cuanto a ese nervio radial,
él pasa justamente a la cara posterior del antebrazo, el ramo profundo, y se convierte en nervio interóseo posterior. Pero hay que ver cómo él lo hace. Ese ramo profundo lo vamos a encontrar justamente penetrando los fascículos del músculo supinador, que es este. El músculo supinador tiene acá un espacio que por donde va a penetrar el nervio radial. Quizá le pueda salir algo relacionado con esto. Bien. Y después que él atraviesa el músculo supinador por este segmento acá, este va a llegar hacia el segmento posterior, pasando posteriormente a la membrana interósea. Y ahí es que podemos también comprimirlo, ese nervio, en el canal, acá, relacionado con el supinador. Entonces, con relación a ese nervio, recuerden que él va a llevar la inervación sensitiva, lo podemos ver acá, el ramo superficial, aquí, bien. Él se dirige luego, pasando por la tabaquera anatómica, lateralmente a esta, miren, superior a la tabaquera anatómica, acá, y llega al dorso de la mano. En el dorso de la mano, él va a dar ramos dorsales, que son estos. Esos ramos digitales dorsales del nervio radial van a estar inervando la cara lateral del dorso de la mano. Ese sería el hematoma que tenemos ahí, relacionado con este nervio mediano, nervio radial. El mediano va a inervar la palma de la mano, en este caso la porción lateral, que sería justamente este territorio del mediano. Y el radial, ese mismo lado, pero la región dorsal, que sería en el caso acá palma y dorso, mediano y radial. En el caso del cubital, el cubital va a llegar acá, miren, a la mano, va a inervar tanto el dorso de la mano como la palma de la mano, la porción lateral, sería el nervio cubital. Y recuerden ahí, el nervio cubital es el principal nervio de la mano. El principal nervio de la mano es el cubital. Y recuerden la inervación que él tiene acá en la mano. Vamos a hablar de eso para luego ver su origen. Entonces, el nervio cubital, ¿qué es lo que va a inervar aquí? Él va a inervar todos los músculos de la eminencia hipotenal. Dígase, el músculo abductor del meñique, el músculo oponente del meñique, el músculo flexor corto del meñique, bien, el palmar corto o palmar cutáneo y el músculo aductor del meñique. Aquí también podemos ver los músculos lumbricales, específicamente los dos últimos lumbricales son inervados por el nervio cubital. Y aquí juega un papel importante. Recordar que los lumbricales, los dos últimos, el nervio cubital, los dos primeros, el nervio mediano. Los interóseos van a estar inervados, tanto los dorsales como palmares, por el nervio cubital. Nervio cubital inerva los interóseos. Y ahí hay una prueba que nos ayuda a determinar si hay lesión del nervio cubital, y es dándole un papel al paciente y que él trate de agarrar el papel, en este caso entre el índice y el dedo mayor, de esta manera. Si él no logra hacer eso, ahí podemos determinar de que el nervio cubital está comprometido. Bien, también recuerden acá que el nervio mediano, como inerva músculo de eminencia tenal, es el que me ayuda a hacer la pinza, el signo del OK. El signo del OK es el que vamos a tener acá para poder evaluar, en el caso acá, el nervio mediano. Recuerden que el nervio cubital llega desde el antebrazo hacia la mano a través del conducto del pisiforme, acompañado ahí con la arteria, o en este caso los vasos cubitales. Y miren bien, vamos arriba ahora para poder ver de dónde proviene el nervio cubital, ya que dimos su importancia a nivel de la mano. Y recuerden que el nervio cubital, cuando se lesiona, es el que va a producir la mano en garra. Mano en garra parcial, nervio cubital. Si tenemos mano en garra total, sería mediano y el cubital, los dos al mismo tiempo. Aquí vamos a quitar estos músculos. Miren acá el nervio coracobraquial, el nervio musculocutáneo perforando al músculo coracobraquial, que aquí recuerden que el nervio recibe el nombre de nervio perforador de Casserius, y el músculo, que es el músculo perforado de Casserius. Esos serían los nombres que tienen acá esos elementos.
Quitamos de ahí el músculo coracobraquial. Entonces, el nervio cubital, recuerden, señores, que nace ¿de dónde? Del fascículo medial. Ese nervio cubital, cuando nace del fascículo medial, podemos ver acá que es el cutáneo antebraquial medial, y aquí es el nervio cubital, también llamado nervio ulnar. Miren, él viene de la axila, se va a relacionar medialmente a la arteria axilar, luego sigue aquí, se va a relacionar también medialmente al paquete vasculonervioso del brazo, y el nervio mediano está relacionado acá con el cubital. Él está aquí en el conducto braquial. Luego de ahí, él pasa justamente para la cara posterior del codo. Y miren, vamos a trazar esta parte, giramos. Y viene acá justamente ¿por dónde? Por el canal del nervio cubital. Y ahí está ubicado justamente detrás del epicóndilo medial y pasa por este canal que forma el músculo flexor cubital del carpo.